minutos y en este momento damos la bienvenida para iniciar una conversación con Gabriel del Río Doñé, quien es presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista. Bienvenido. Muchas gracias, aquí estamos a sus órdenes. Muy buenas tardes para todos y para todas. Hay temas, hay dos temas sobre todo muy importantes en la palestra pública que tienen que ver con la clase sindical. Hablamos de la reunión del Comité Nacional de Salario, ya lleva 3 reuniones. Todavía no se sabe de alguna propuesta concreta que se haya puesto sobre la mesa de parte del sector empresarial. Queremos saber cuál es la realidad. Yo sé que tuvieron como una reunión hoy. Tuvieron reunión, ¿verdad? Sí, tuvimos una. Hay primicia hoy, yo ¿Usted me imagino. ¿Usted viene de esa reunión? No, hoy no tuvimos reunión. Hoy no tuvieron reunión. El lunes fue. El lunes fue. Entonces, ¿cuál es la situación al día de hoy de 3 reuniones con relación al incremento salarial? Bueno, una vez más, buenas tardes para todas y todos. El sector empleador está dando un poco larga a la propuesta. Nosotros hicimos una propuesta del movimiento sindical de 30.000. El presidente hizo una propuesta como punto de partida, 20%. Nosotros agradecemos esa propuesta del presidente. Creo que es por primera vez un presidente habla sobre una propuesta salarial. El sector empleador hasta ahora no ha dicho nada. En la última sesión el lunes, que pensábamos que iban a llevar una propuesta concreta, lo que hicieron fue una larga exposición sobre los salarios en otros países, sobre la inflación, una serie de aspectos que todos conocemos, pero en el fondo yo le pregunté, bueno, ¿y cuál es la propuesta? No tenemos propuesta, estamos estudiando todavía, el sector tiene muchos problemas, somos un grupo grande, y esperamos que entonces, ¿cuándo nos vamos a encontrar? Bueno, el próximo lunes, esperamos que ya el próximo lunes a las 10 de la mañana tengamos una propuesta del sector empleador. Claramente, el sector sindical presentó una propuesta de un 20%. De un 30%. De un 30%. El sector empresarial no ha hecho ninguna contrapropuesta hasta el momento. Esperamos que el lunes lleven una propuesta concreta. Y siempre decimos que no sea menos del 20%. Ellos proponen 10. Que sea por lo menos del 20%. Transarse en el mes. Que nosotros no vamos a aceptar ninguna propuesta por debajo del 20%. Adelante, bueno, Eddie. Maestro. Gracias, maestro. Lo es, en el mundo sindical usted es un referente que nosotros reconocemos mucho su labor. Sin embargo, esa propuesta que usted señala que hace el presidente de que de forma inédita, eso está contemplando en la ley. Es la ley que habla de reunir el consejo, pero él manipula diciendo que el presidente ordena, pero él ordena aumento no al sector público, sino al sector privado no clasificado. Ahí comienza el problema, porque si él quiere aumento, porque la cosa es tan cara, porque es tan mal que le aumente también un aumento general. No, él habla de sectores no clasificados un 20%, no él, que se sacrifique otro, como quería hacer también con la reforma tributaria. ¿Y cuál que es se la sacrifiquen, pregunta, ahí vamos, porque hay que abordarla. Que se sacrifiquen otro. Entonces, sin embargo, lo que él hace con esa propuesta que está concentrada en la ley, que no tenía que hacerla él, sino que de forma natural, se la pone fácil al sector empresarial, que dijo que la rechazaba. Y usted no va a decir. Sin embargo, incluso ellos dijeron, salvo, nosotros podemos incluso, no solamente un 20%, podemos llevarla a un 28% el aumento si se negocia la cesantía. Eso propuso el sector privado y obviamente el sector sindical lo ha rechazado. ¿Es cierto, es real la propuesta? Lo primero, ¿es real la propuesta de lo que propuso el empresariado? El empresariado quiere negociar la cesantía con el salario, eso es correcto. Sí. Quiere negociarlo, pero nosotros le hemos dicho no. Una cuestión es la cesantía. Exacto. Son dos cosas diferentes. El salario son Claro. dos aspectos distintos. Salario dinámico Nosotros constante. mantenemos la posición con mucha firmeza de que la cesantía no tiene para nosotros negociación. Ya nosotros ya lo negociamos, llegamos a un acuerdo. Pero maestro, usted sabe que también esa propuesta del 20% vino como tenderle una sábana a ellos, porque mientras dice que hay una negociación tripartita, le dice a ellos un aumento y se la pone cómoda para negociar esa cesantía. ¿Qué tan sincero está actuando el gobierno cuando dice una cosa y hace otra? Bueno, no, eso habría que preguntar sobre el gobierno primeramente. Bueno, pero usted están ahí, que son los sindicatos, maestro, y usted conoce muy bien. Una posición firme. Sí. La cesantía no se discute para nosotros. Ya llegamos a un acuerdo, en un diálogo con mucha claridad, y nosotros dijimos, eso fue un acuerdo que hicimos, está en el Congreso, que el Congreso resuelva, que el Congreso
defina su situación, Exacto. porque ya nosotros hicimos la propuesta y llegamos a un acuerdo, pues eso fue un acuerdo con el sector empleador, mantener la cesantía, mantener en el Código de Trabajo tal como está. Ahora, ellos después de esto han estado moviéndose en el Congreso, tratando de que la cesantía pueda Ponerle un reducirse sobre 6 salarios, o sea, 6 años, máximo 6 años. Por otro lado, hablan de un máximo de 250,000 pesos. O sea, ellos plantean la cesantía en dos aspectos, en el tiempo y en el dinero. Y un seguro. Y nosotros hemos dicho no, la cesantía para nosotros, ustedes no quieren pagar cesantía, no despida a la gente. No lo despida, porque solamente si lo despide sin causa justificada es que usted le va a dar cesantía. El problema ahora es que el Una sanción, la Congreso y sanción, el gobierno La tiene la mayoría congresual. la confianza de ustedes en el manejo en el Congreso a lo que se está dando, esta discusión con el Código Laboral. No, nosotros esperamos que el Congreso decida sobre esto y que apruebe lo que nosotros acordamos a las tres partes, gobierno, trabajador y empleadores, que llegamos a un acuerdo. Entonces, apruébenlo, decidan sobre eso. Ahora, quiero responder un poco sobre el asunto del salario. Nosotros estamos planteando, le hemos planteado al señor presidente, el problema de los salarios mínimos de gobierno. El salario hospitalario, del sector hospitalario, que tiene una posición de 10,000 pesos, se aumentaron a los médicos, a las enfermeras, a todo el mundo, pero a las que limpian, a los camilleros, a los que cocinan, a la secretaria en los hospitales no se han tomado en cuenta. Y nosotros decimos, hay que mejorar, son 10,000 pesos que tienen. Pero también el sector, que no va en estas discusiones, pero sí una preocupación para nosotros, el problema del salario público, en sentido general, salario mínimo. Hace 6 años que no se aumenta al salario mínimo de los empleados públicos. 6 años. Por otro lado, nos preocupa el salario de las muchachas de la casa de familia, que también lo ven. Nos preocupa el salario de las compañeras de banca, los trabajadores de banca. Sí, es verdad. Por supuesto que eso Bueno, que pero protegerlo, sería no lo vamos a ver ahora. incluirlo en el código. Hay que protegerlo. En el código, porque los salarios no hay que incluir en el código. Sí, No, pero lo que tiene que ver con la parte doméstica, porque ya hay una regulación, hay una resolución hay que una versa sobre resolución ese de tema. salario de un Claro. 10%, de 10,000 pesos. Lo que estamos diciendo es que en un momento dado hay que llevar también al comité de salario la mejoría de las muchachas de las casas de Estoy de familia. acuerdo. Eso es lo que hemos planteado. Y también hay una preocupación que me lo han llamado la atención. Ustedes conocen que muchas personas pudientes en el país llevan a sus muchachas de servicio con un uniforme a la misa, a la compra. Óigame, eso es un poco denigrante, como si estuviera en la época de la esclavitud, que tú llevas a la esclava hay que hacer una campaña para que Estoy de acuerdo. el uniforme sea solamente para el trabajo, no para llevarlo a la iglesia. Andan con 2 y 3 nanas. Mientras más nanas tienen, más dinero hay. Porque eso es como un poco denigrante, esa muchacha que se ve con su uniforme atrás llevando el niño. O sea, el trabajo, el uniforme para el trabajo, no para llevarlo a exhibirlo fuera del trabajo. Es una propuesta que estamos moviendo para que se concientice ese sector para que no haya problema en ese orden de ideas. Agregando a eso, no es una pregunta, que hay algo que yo no creo que lo hayan tratado, pero que a mí sí me llama la atención y creo que en algún momento de hablarse, y es que justamente no solamente las domésticas, los que trabajan limpieza en otros, que también están utilizando los uniformes del área de medicina, y yo creo que eso es un punto que también en algún momento hay que regularlo. Indudablemente Las sí. pijamas que trabajan los del área de medicina, profesionales médicos, psiquiatras, psicólogos, enfermeras, que yo creo que debería ser exclusivamente para Llama esa área. verde. Claro, Sí, para sí, el trabajo debe ciertamente. ser. No para salir a exhibir. El colegio médico tiene muchas cosas, menos lo que tiene que. Continuamos esta conversación con Gabriel de Río Doñé, presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista. Adelante, Adrián. Viene bomba, como dice el querido amigo Alfredo de la Cruz. Gabriel, históricamente los gobiernos han jugado al equilibrio, a veces yo llamo a la ambivalencia. En el tema del salario, tienden a dejar que tanto el sector empleador como el sector sindical, como que empiecen a balotarse. Ellos miran el pulso social y dependiendo cómo ven la situación, se ponen de un lado o del otro. Pero mi posición es que es una posición, eso ha sido nocivo para los trabajadores, porque regularmente el empleador tiene más poder que el empleado, tiene más capacidad de resistencia. Cuando las negociaciones duran mucho, el empleador puede pasarse media vida negociando sin problema. Eso han El que no jugado. lo puede aguantar, no. En eso han jugado mucho tiempo. El que no lo puede aguantar es el Claro. sector el sector sindical. Ahora, ¿por qué en República Dominicana ha sido tan difícil que los salarios sigan la curva de la productividad?
si los salarios siguieran la curva de la productividad, no hubiera la necesidad de estar haciendo ajustes por inflación, sino que en la medida que el empleado es más productivo, la productividad promedio del sector comercial, industrial, primario, secundario, terciario de la economía crece, así mismo crecerían los salarios. ¿Por qué es tan difícil que siga la curva de la productividad para que de pronto el salario siempre responda al nivel de crecimiento de la economía? El problema fundamental aquí es que tenemos una inflación acumulada. Sí. Hay una inflación acumulada que va en contra del trabajador, que en una época no se resolvió el problema inflacionario y el trabajador tenía que ajustarse a esa inflación porque le imponía el sector poderoso, ese que tenía el poder. Esa inflación acumulada nos está creando un problema. Por eso el ministro anterior, Ahora más que nunca, porque está en el una ministro inflación anterior hizo una propuesta para que pudiéramos acercarnos el salario en 2 o 3 años a la canasta familiar. O sea, que pudiera acercarse en 2 o 3 años, que hasta se ajustara el desequilibrio que tenemos entre el salario y el poder adquisitivo. Por lo menos lo del primer quintil. Por lo menos el primer quintil, que está en 33,000 y tantos pesos. Exactamente. Entonces, pero esto, lamentablemente, el sector empleador lo rechazó. El pacto por el salario. ¿Y por qué? Porque, bueno, esas son decisiones del empleador. Consideraban que los dirigentes en ese momento dijeron, no estamos interesados, no nos preocupa, pero es una propuesta objetiva para alcanzar. Porque ¿qué es lo que el salario para qué sirve? Para vivir. Para consumir, empuja el consumo. El salario moviliza la economía. Rico. En la medida que el salario se aumenta, se mejora la economía. Claro que ahí tenemos un problema siempre, que es que muchas veces se mejoran los salarios mínimos, pero no se hace el efecto dominó en la empresa. Entonces, muchos salarios se acercan. Pero eso se da, la dinámica económica lo lleva a ajustarse los A salarios veces cuando sí, depende de la empresa y depende del criterio del empresario, porque no es obligatorio. Es si ellos quieren ajustarlo, lo ajustan. Pero si lo ajustan, el trabajador va a estar más contento, va a estar más conforme, porque hay más posibilidades. Claro. Pero la economía indudablemente tiene un factor económico en una inflación acumulada que afecta al trabajador y afecta el poder adquisitivo del trabajador. Eso es así. Don Gabriel, quisiera hacer esta pregunta poco política para aprovechar su experiencia en estos temas de los beneficios y los salarios que devenga la estructura laboral en la República Dominicana. Hemos visto cómo este gobierno, a pesar de que recibió las riendas del Estado en una situación financiera crítica y de que la economía inclusive estaba cerrada en el 2020, el gobierno ha promovido incrementos salariales importantes. Hablamos de que a los médicos se le han incrementado el salario, a las enfermeras, a los trabajadores de la construcción, a los trabajadores de la agricultura, a los miembros de las Fuerzas Armadas, a los miembros de la Policía Nacional, a quienes se le estableció un mínimo de $500 mensuales, también a los miembros del CEFRON en la frontera, e incluyendo también a los agentes de la DNCD, a quienes se le incrementó el salario al menos un 160%, y también a la empleomanía pública. Entonces, quisiera preguntarle a usted, ¿cuál usted considera que ha sido el presidente dominicano que más ha promovido los incrementos salariales de la clase trabajadora en la República Dominicana? No, tenemos que, nos guste o no nos guste, pero tenemos que admitir esa realidad. Luis Abinader es el que ha promovido y ha estado más preocupado por el salario. Es una realidad, no es un invento. Tú lo acabas de decir. Es una realidad que ha estado preocupado y esa propuesta del 20% es la preocupación que él tiene por mejorar los salarios. Ahora, el presidente habló en una ocasión del salario vital, que es lo que nosotros estamos hablando continuamente. Hay un salario vital que permite a la gente vivir como persona humana, como hijo de Dios, porque el problema es que el salario que tenemos ahora no alcanza el primer quintil, no alcanza al costo de la vida. Entonces, para nosotros es un problema que la economía tiene ese problema de atraso con una inflación que nos viene afectando al trabajador, que no logramos alcanzar el costo de la vida. ¿Por qué el empresariado no entiende que en la medida que el empleado gana más, la economía se dinamiza? Él mismo progresa más porque tiende a vender más. Hay una economía dinamizada en la medida que usted puede más poder de compra. En la medida que usted no puede comprar nada, la economía se paraliza. Y el salario dinamiza la economía. Ahora,
nosotros advertimos siempre, no queremos un aumento salarial para que se haya despido, no queremos un aumento salarial para que se aumente el costo de la vida, porque entonces estamos en una situación, se aumenta el salario, se aumenta el costo de la vida y nunca vamos a alcanzar la posibilidad de tener un salario digno que le permita alcanzar. Pero don Gabriel, un segundito, adelante, pero Priyanka. se un tanto injusto con Leonel Fernández cuando sabemos que los salarios tradicionalmente se subieron de forma inédita, por ejemplo, a los profesores, a muchos profesionales. Eso fue histórico. Entonces decir, negar esas cosas Se le negó al el sector incremento salarial, público, se le negó que ganaban cheles, eso es sector falso. público, y se le pusieron sueldos competitivos. Adelante, Priyanka, con tu pregunta. ¿Cuál es su valoración con respecto al 80-20 tan discutido aquí y que hoy en día en varios sectores de la industria dominicana tenemos un 80-20, pero el 20 Al revés. o 10 es de los dominicanos? Es un factor. Tenemos construcción, agricultura, en parte del turismo, el sector informal, que ya está lamentablemente tomado por haitianos en su mayoría. Y la mayoría ilegales, porque no vamos, tenemos empleos a nivel medio ocupados por venezolanos, porque eso es otra realidad también. Y tenemos la mayoría de empresas chinas que los que menos contratan es dominicanos. ¿Cuál es su posición al respecto en estas mesas de trabajo? Bueno, en primer lugar, nosotros hemos planteado una posición que hay que dominicanizar el trabajo. Así es. Hay que dominicanizarlo. Es un proceso que tenemos que hacerlo. No es fácil, porque la juventud nuestra, la dominicana, con los bajos salarios, con las condiciones de vida no atractivas, generalmente prefiere no ir a esos sectores de trabajo, construcción, agrícola, prefiere no ir a eso, porque primeramente es un trabajo duro. El trabajo del campo no es un trabajo fácil. El trabajo de la construcción no es un trabajo fácil. Entonces, un trabajo que ahí está ahora, si usted quiere, mejor pagado, pero no es atractivo para el trabajador, sobre todo para la juventud. Entonces, ahí tenemos un problema grave. ¿Cómo vamos a hacer posible que nacionalicemos el trabajo, que dominicanicemos el trabajo? Eso es un problema de la economía y es un trabajo político de gran envergadura. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque hoy día el sector empleador está pidiendo que 70 y tantos mil empleados los haitianos ilegales que lo legalicen. Pero lo que menos les importa son los dominicanos. Bueno, pero indudablemente a los dominicanos nos debe preocupar el problema con Haití. El problema no es solamente... Porque la inmigración es un fenómeno que nadie puede negar, con una inmigración bien llevada, una inmigración en base y en función de lo que el país necesita, es fundamental. Una inmigración ¿qué es lo que necesita el país técnico tal que no lo tiene? Bueno, entonces lo podemos traer. Claro. Pero esa inmigración que tenemos actualmente descontrolada no beneficia al país para nada, ni al trabajador lo beneficia mucho menos. Entonces el 80-20 indudablemente es una gran preocupación para todos nosotros, porque decimos, ¿cómo lo vamos a resolver? Hoy día, ¿cómo lo vamos a resolver? Con esa inmigración explosiva que tenemos de ilegales, que yo no estoy en contra de la inmigración. Una inmigración bien colocada es fundamental. Yo soy hijo de inmigrantes, yo soy hijo de puertorriqueño, ¿no? Que quizá ustedes no conocen, pero yo soy hijo de inmigrante, yo no estoy en contra de la inmigración, pero el Estado tiene que controlar la inmigración en función de las necesidades que tenga el Estado. No en función de sálvese el que pueda, que es lo que tenemos ahora con el asunto de la inmigración. Hay otro factor que nos manifiesta un oyente y dice el abuso de las compañías de guardianes que trabajan hasta 36 Correcto. horas Eso es. sin bañarse, sin horas libres. Eso está pasando en este país. Todas las compañías de seguridad privada son unas abusadoras. ¿Cómo han De abordado generales la mayoría. el tema a propósito de esta conversación? Eso es un tema que hay que revisar los fondos, porque realmente muchos de ellos, como decía el amigo, son oficiales, generales retirados, con mucho poder, con mucho miedo, no se organizan, porque el otro problema es que los trabajadores, si los trabajadores tuvieran acceso, posibilidades libres para organizarse, la cosa fuera distinta, porque el trabajador pudiera presionar, pudiera exigir, pero el trabajador, los guardianes, si se organizan, lo votan, tienen miedo, no quieren perder el empleíto, y entonces ese es un problema que tenemos. ¿Cómo el movimiento sindical puede crecer y desarrollarse si los trabajadores tienen temor
a organizarse. Si los guardianes pudieran organizarse y tuvieran un sindicato que reclamara y presionara, Era un las buen cosas no punto. tuvieran como están esos No, pocos está bien. hombres. Lo explotan, lo ponen a trabajar horas extra y no se la pagan. Hay condiciones realmente deplorables en el asunto de los guardianes. Es un sector que tenemos que buscar fórmulas para realmente mejorar sus condiciones de vida, porque lo explotan. Sí, don Gabriel, aunque esto tal vez no tiene que ver directamente con ustedes, pero sí es una problemática que está afectando a la clase trabajadora dominicana, y lo es el hecho de que no se ha estado indexando el salario frente a los montos que se establece como exento para tributar ante la Dirección General de Impuestos Internos. Hablamos que del 2017, el pasado gobierno PLDista desistió de aplicar la ley tributaria que establece que se indexe el salario para que se vaya incrementando el monto que este año creo que ronda los 416,000 pesos, que está exento de pago de impuestos. Si se hubiese indexado el salario, ese monto exento estuviese por encima de los 600,000 pesos. Hablamos que más de 200,000 pesos de lo que devengan los trabajadores estarían exentos. Entonces, ¿por qué no vemos por parte de ustedes esfuerzo para que esos ajustes se realicen de manera que esta situación no continúe afectando a la clase trabajadora? Lo hemos reclamado en muchas ocasiones. Quiero hacerle la historia de cómo logramos esa situación que pueda hacer ese incremento para... Con el gobierno Balaguer, en la huelga que le hicimos al presidente Balaguer en el 90, Brevemente. llegamos a negociar una negociación, y la CAS le propuso, por un problema que teníamos con los trabajadores que trabajaban horas extras. Esos trabajadores horas extras prácticamente pagaban todos los impuestos, se llevaban los impuestos. Y le propusimos al presidente Balaguer que hasta 3,000 pesos no se pagara impuestos sobre la renta. Y el presidente Balaguer lo aceptó. Y a partir de ahí se comenzó ese proceso de mejorar, en base a la inflación, mejorar la situación del trabajador para que pagara menos impuestos. Hoy, lamentablemente, el gobierno del presidente Medina pasó, nosotros hicimos protestas, reclamamos, pero se impuso y hoy día nos está afectando gravemente, Claro. porque está diciendo que hoy deberíamos estar sobre casi 50,000 pesos Sí, más de no pago de 600,000 impuestos, debería estar y entonces el Estado actual ha seguido Sí. tomando como para tener más beneficios. Entonces nosotros hemos estado reclamando, al mismo presidente se lo planteamos. Le planteamos el tema que eso hay que revisarlo y hay que aplicar la ley, porque se está violando la ley actualmente. Muchísimas gracias, señor Gabriel, por acompañarnos en esta tarde en Panorama de la Tarde. Bueno, vamos a esperar a ver si ya tal vez el lunes el empresariado Habemos salarios, habemos salarios. sí, Esperamos que sí, y así se saca sea. humo blanco ahí, Sí, así y es. se llega a un acuerdo. Panorama FM 96.